A ver, en el mundo del trading hay una métrica que es la prueba de fuego definitiva. Y no solo para la estrategia, sino para la mente del trader. Hoy vamos a desgranar qué es el drawdown. Y ojo, que no es simplemente un número de pérdidas, es mucho más. Es la medida real de la resiliencia, ese viaje, desde la euforia de una ganancia máxima hasta el pozo de la incertidumbre. Y fijaos en esta frase, porque de verdad lo cambia todo. Viene a desmontar una de las métricas más, yo diría que sobrevaloradas en el trading, el porcentaje de acierto. Claro, un 90% de operaciones ganadoras suena espectacular, ¿a que sí? Pero es que puede estar ocultando un fallo garrafal, uno de esos capaces de fulminar la cuenta por completo. Y es justo aquí, en este punto, donde el drawdown se convierte en algo crucial. A diferencia de otras métricas, esta nos muestra la cruda realidad de una estrategia, sin filtros. Nos obliga a preguntarnos, oye, ¿pueden las pérdidas, aunque sean poquitas, ser tan bestias como para dejarnos fuera de juego? Pues ese es precisamente el riesgo oculto que vamos a destapar. Esto supone un cambio de perspectiva total. La métrica popular, el porcentaje de aciertos, se centra en cuántas veces ganamos. Y claro, eso nos hace sentir bien, nos da una palmadita en la espalda, pero la métrica que de verdad cuenta, la que va a definir si sobrevivimos a largo plazo, es otra. Es la capacidad de nuestra estrategia para encajar los golpes y sobre todo para levantarse después. Vale, muy bien. Pero ¿cómo medimos esa resiliencia exactamente? Para ponerle un número a ese riesgo oculto del que hablábamos, tenemos que entender bien la definición técnica del drawdown. Vamos a imaginarlo. Pensemos en el gráfico, en la curva de nuestro capital. El drawdown lo que mide es la caída desde el último pico que hemos alcanzado. Ojo, no hablamos de una sola operación que sale mal, Hablamos del efecto acumulado, de esa racha de pérdidas que es la que de verdad pone a prueba nuestra cuenta. Y esta imagen lo ilustra de una forma muy gráfica, la verdad, porque el drawdown no es solo un numerito en una hoja de cálculo, para nada. Representa todo un viaje emocional, ese subidón de confianza después de una buena racha y la caída en picado hacia la duda cuando las pérdidas empiezan a acumularse. Y dentro de este concepto hay una cifra que lo domina absolutamente todo, el máximo drawdown, o MDD como se le conoce. Este es el número más importante, sin duda, porque nos dice cuál ha sido la peor racha de pérdidas que ha sufrido una estrategia en todo su historial. Es, nuestro peor escenario documentado. Bien, ahora vamos a darle una vuelta de tuerca. Vamos a ver cómo todo esto nos afecta a un nivel mucho más personal. Porque el MDD no es solo un dato técnico, para nada. Define lo que podríamos llamar el factor de dolor de una estrategia. Y aquí llega la pregunta del millón, y este es 100% personal. ¿Cuál es la tolerancia de cada uno al dolor? O sea, ¿hasta dónde podemos aguantar viendo cómo bajan los números antes de que las emociones nos jueguen una mala pasada y tiremos el plan por la borda? Pongamos un ejemplo para que se entienda bien. Si una estrategia tiene un MDD histórico del 20%, ¿qué significa eso? Pues significa que quien la opere tiene que estar mentalmente preparado para ver su capital caer un 20% en algún momento. Y la pregunta es, ¿se puede aguantar ese golpe sin que cunda el pánico? Y ojo, porque la consecuencia de ignorar esto es gravísima. Si no somos capaces de soportar psicológicamente el factor de dolor de una estrategia, lo que va a pasar es que la abandonaremos en el peor momento posible. Y sí, ese suele ser justo antes de que empiece a recuperarse. Un clásico. Pero el drawdown no es solo una herramienta para el análisis previo, para el backtesting. Su vigilancia activa en tiempo real es un mecanismo de control de calidad fundamental mientras estamos operando. Este sería el protocolo, el plan de acción. Si el drawdown que estamos sufriendo en tiempo real empieza a superar de forma clara, de forma significativa, el máximo histórico que teníamos registrado, luz roja. Es una señal de alarma clarísima. Es el momento de parar por completo. Y no para aguantar el chaparrón, no, sino para volver a la mesa de dibujo y reevaluarlo todo. ¿Y por qué es tan grave? Pues porque superar el MDD histórico no es una simple mala racha, no nos engañemos. Puede significar una de estas dos cosas, y las dos son muy serias. O que la ventaja estadística sobre la que montamos todo el sistema se ha evaporado, o dos, que las condiciones del mercado, el régimen, como se le llama, han cambiado tanto que las reglas del juego de antes ya no valen. A ver, con todo esto que hemos contado, podría parecer que el drawdown es el enemigo a abatir, algo que hay que evitar a toda costa. Pero la perspectiva correcta es un poco diferente. Es verlo como una parte inherente y sobre todo manejable del trading. Esta frase, de verdad, lo resume a la perfección. El drawdown no es el enemigo es el drawdown incontrolado, o peor aún, el desconocido. Si está medido y lo entendemos, es simplemente el coste que pagamos por participar en los mercados. Nada más. Y es que conocer esta métrica nos da el control, nos permite pasar de tenerle miedo al riesgo a tratarlo como una variable más, una que podemos gestionar.
¿Cómo? Pues ajustando el tamaño de nuestras posiciones para que ese factor de dolor sea soportable. Esto fortalece la disciplina porque tenemos un plan claro y al final es lo que nos permite construir una carrera en el trading que sea consistente y sobre todo duradera. Y con esta idea cerramos nuestro análisis de hoy, dejando una pregunta final en el aire para la reflexión. Porque entender el drawdown es en el fondo un ejercicio de autoconocimiento. Conseguir alinear las matemáticas de una estrategia con la propia psicología es quizás el paso más importante de todos para alcanzar la consistencia.